y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, dispongamos el corazón para celebrar estos sagrados misterios, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Hoy ofrecemos esta misa pidiendo al Señor por María Esperanza Lora, por el eterno descanso de Juan Guzmán, Guadalupe Guzmán Rojano, Joseph Steve Chinchilla, Lucy Hernández, Félix Antonio Figueroa, Antonio Falcón y también especialmente por Mercedes Tuero, la mamá del padre Israel que ha fallecido esta mañana, esta madrugada. Pedimos también para que el Señor pueda darle consuelo a
nuestro amigo el Padre Israel y a toda su familia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en el sitio más alto de todos, y cuando lo vio, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo siempre al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendiera la lectura. Entonces, Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todos el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que no tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el pueblo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado de beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios al cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de la Iglesia. Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. El Señor me envió a traer la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad,
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que han pasado entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. A veces llega al confesionario alguna persona molesta, herida, porque ha recibido una palabra ofensiva o agresiva de parte de un ser querido. Y tal vez repite este mismo sentimiento una y otra vez. Y nos damos cuenta que la palabra no solamente tiene el valor de lo que significa objetivamente del concepto, sino también tiene un valor subjetivo, tal vez más fuerte, tal vez más importante. Es decir, depende de quién lo dice, depende de cómo lo dice. No es lo mismo el efecto que va a causar, por ejemplo, si yo voy por la calle y un taxista se enoja conmigo y me insulta y yo no lo conozco, si ese insulto yo lo recibo de parte de mis padres o de mi mejor amigo o de mi esposa. La palabra es un instrumento poderoso que lo podemos usar para el bien o lo podemos usar para el mal. Por eso es que Dios ha elegido manifestarse como la palabra que se hace carne, la palabra que viene a traernos la salvación, la palabra que viene para devolvernos aquello que habíamos perdido, la palabra que viene a traer alegría. Fíjense cómo en la primera lectura en el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Dios redescubre el libro de la ley y comienzan los levitas a leerlo, el pueblo comienza a llorar e inmediatamente el sacerdote Esdras le dice: no lloren, estén alegres, este es un día para festejar, preparen comida, tomen bebidas dulces,
y compartan con aquellos que no tienen. Y mándenles para los que no tienen, para que ellos también puedan festejar, porque este es un día consagrado al Señor. La palabra de Dios, como palabra de salvación, viene a nosotros como un don, como un regalo, que tenemos que recibirlo con alegría, como una buena noticia. Si vamos al Evangelio, Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar esta buena noticia. La palabra de Dios no es una palabra para ser silenciada, no es una palabra de un secreto, es una noticia que debe ser anunciada. Y hoy celebramos el domingo de la palabra de Dios. Hoy celebramos en la iglesia un domingo especial en el que queremos centrar nuestra atención sobre este don, sobre este regalo que hemos recibido, sobre esta palabra buena que viene a traernos bendición, salvación, alegría, sobre esta palabra que se ha hecho carne. Y tenemos que preguntarnos cómo nosotros recibimos esa palabra y cómo la anunciamos. Seguramente, si yo les pregunto a ustedes quién tiene una Biblia en su casa, tal vez el 99,9% de ustedes va a decir: yo tengo una Biblia en mi casa. Pero la Biblia, palabra de Dios, no es un adorno en la casa. Si yo preguntara cuántos de ustedes leen la Biblia, bajaría el número. Y si yo preguntara aún cuántos de ustedes la leen en familia, ¿cuántos de ustedes le lee la Biblia a sus hijos? Le anuncia, le proclama la palabra. Seguramente ese número sería muy bajo. ¿Cómo recibimos entonces este don, este regalo de la palabra de Dios? Hay una palabra muy importante en la Biblia, que es la palabra agradecer. En la Biblia, agradecer no significa decir muchas gracias, como a veces nosotros decimos, por cualquier cosa. Se agradece en la medida en que se usa el don que se ha recibido. ¿Cómo yo le muestro a Dios que estoy agradecido? En la medida en que aprovecho ese bien que Él me ha regalado. ¿Cómo yo le muestro a Dios que estoy agradecido por ese don de su palabra que viene a traerme salvación, que viene a traerme alegría, que es una palabra de bendición? En la medida en que esa palabra se hace palabra pronunciada en mi boca. No sirve de nada, queridos hermanos, guardar una Biblia llena de polvo, como nos pasa la mayoría de las veces. La palabra de Dios es un don que tiene que ser agradecido, y se agradece en la medida en que se transforma en palabra pronunciada. Es entonces, queridos hermanos, cuando esta palabra, que es eficaz, es decir, que no es simplemente un dicho, sino que produce eso que significa, empieza a transformar nuestra vida. Dice el profeta Isaías que la palabra de Dios es como la lluvia. Baja del cielo a la tierra y no vuelve al cielo si antes no ha vuelto fecunda la tierra. Ay, Padre, pero yo leo la Biblia y no la entiendo. No importa. No se trata de un libro de historia o de un libro de ciencias que tengo que entender para que produzca su fruto. Se trata de la palabra viva de Dios, que es eficaz, que ya está actuando en la medida en que yo la estoy pronunciando y que hace que mis palabras se vuelvan palabras de bendición para los demás y no se vuelvan palabras vacías. Qué importante, queridos hermanos,
es reflexionar sobre esto en un tiempo donde las palabras han perdido su significado. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, vamos a ejemplos muy cotidianos? ¿Cuántas veces decimos a una persona, este es mi amigo? Sin embargo, no es verdad. Simplemente un formalismo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra propia comunidad decimos el hermano, la hermana, y después los estamos criticando? ¿Cuántas veces decimos padre y no somos obedientes? Nuestras palabras se han vaciado de significado, se han vuelto ineficaces, se han vuelto simplemente, como dice San Pablo, el sonido de una campana. Para que nuestras palabras puedan ser esa espada de doble filo de la que habla San Pablo, tenemos que llenar nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Si no, ¿de qué estamos hablando? Todo el tiempo hablando de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros caprichos, criticando al hermano. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos proclamando? ¿Qué es lo que estamos anunciando? ¿Cómo vivimos nuestra misión profética recibida en el bautismo? Llenar nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios para que esa unción que como Jesucristo hemos recibido en nuestro bautismo pueda volverse el impulso eficaz del Espíritu para que podamos anunciar su palabra, para que cada palabra que nosotros pronunciemos en medio de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, aquí en nuestra comunidad, no sea el sonido de una campana, sea palabra de Dios, sea palabra de bendición, sea palabra salvífica. Qué hermoso y qué profundo, queridos hermanos, es entonces reunirnos hoy para celebrar el Domingo de la Palabra. Para que también al salir de este templo, nosotros podamos llevar y transmitir esa buena noticia de liberación, de sanación, de bendición, ese año de gracia en el Señor, ese día consagrado a Dios que merece ser celebrado a pesar de nuestras tristezas, a pesar de nuestras dificultades, porque nuestra esperanza, queridos hermanos, no está puesta en una palabra humana, en una promesa humana, sino que está puesta en la palabra de Dios que es fiel. Y ejemplo de esa palabra fiel, también nuestras palabras comienzan a volverse fieles, auténticas, reales, llenas de significado, hasta llevarnos a la expresión máxima en la cual se ha manifestado para nosotros la palabra encarnada, que es la cruz, donde demostramos que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, como nos enseña Jesús. Pidámosle entonces hoy al Señor que esa palabra que hemos recibido como un regalo, que esa palabra de salvación que ha sido entregada al mundo por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen, también se encarne en nosotros. Que se haga viva y eficaz en nosotros esa unción que nos impulsa a anunciar la buena noticia como una palabra de liberación, de sanación y de bendición. Y que Él, el Todopoderoso, nos purifique de tantas palabras vacías, de tantas palabras de maledicencia que salen por nuestros labios, de tantas palabras de mentira, de miedo, para que solamente nosotros podamos profesar la palabra de Dios.
Profesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos. No tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios envió a su Hijo, que trajo buenas noticias a los pobres, liberación a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Juntemos nuestras necesidades y ofrezcámosla humildemente a Dios. Por la Iglesia, para que seamos portadores de la buena nueva a los pobres y oprimidos, a los enfermos y a los descorazonados, siempre actuando hacia todos con compasión y generosidad, roguemos al Señor. Por los líderes de este país y de nuestra comunidad, para que perseveren en su trabajo de lograr la libertad y la justicia para todos, especialmente para los marginados y olvidados, roguemos al Señor. Por todos los miembros del cuerpo de Cristo, a quienes frecuentemente se les considera débiles o indignos, para que se reconozca que son necesarios y valiosos, y por tanto se les trate con dignidad y respeto, roguemos al Señor. Por un respeto renovado de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, especialmente por los que no han nacido, roguemos al Señor. Por el liderazgo de la Iglesia en todo el mundo durante esta semana de oración por la unidad de los cristianos, para que sean testigos de la oración de Cristo, que todos sean uno, roguemos al Señor. Por los diversos diálogos ecuménicos entre nuestra Iglesia y otras denominaciones que dan testimonio de la búsqueda de la unidad de los cristianos, en el nombre de Jesús, roguemos al Señor. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Todas esas intenciones que sin ser expresadas ya Dios conoce, roguemos al Señor. Dios del amor y de la compasión, mira con misericordia a tu pueblo, pues a ti ofrecemos nuestras oraciones. Concédenos lo que te pedimos conforme a tu santa voluntad y dale tu consuelo a los necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy tendremos una segunda colecta para ayudar a las iglesias más necesitadas. Eso lo haremos después de la comunión. Has buscado
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte
memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Juntos comemos el pan que nos
Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es solo que estamos buscando nuevos monaguillos de nuestra parroquia. Hoy día, desafortunadamente, no tenemos nadie ayudando en el altar y tenemos muchos jóvenes de nuestras comunidades, especialmente de las familias latinos y hispanos que están aquí participando. Después de la misa, si tienes un hijo o una hija que quiere ayudarnos como una monaguillo o monaguilla de nuestra parroquia, por favor habla con Padre Sebastián o el diácono, solo porque queremos saber el día más preferido de tener las prácticas, las clases. Yo no sé su calendario, su horario, si hay un día durante la semana que es mejor o, Padre, no podemos venir aquí los miércoles, solo los sábados. Por favor, solo dime la información, porque queremos tener clases en febrero para tener más monaguillos de nuestra parroquia. Es muy importante y con las clases, con las prácticas, ellos pueden ayudarnos perfectamente, sin miedo, nada. Porque con Padre Sebastián, el diácono y todos los sacerdotes aquí, somos felices, somos buena gente y es importante por los jóvenes de tener esta oportunidad de servir a Dios y servir en el altar. También gracias por sus oraciones por la madre de Padre Israel, Mercedes Tuero. Vamos a ofrecer misas aquí durante la semana cuando tenemos oportunidades de ofrecer una misa aquí durante la semana por su alma y por la familia de Padre Israel. Si quiere enviar una carta, una nota a Padre Israel, él está trabajando en la parroquia de Holy Child Jesus y la dirección es 111-11 86 Avenida, Richmond Hill, New York 11418. Yo conozco esta dirección porque era mi dirección por 6 años. Holy Child Jesus, 111-11, 86 Avenida en Richmond Hill, New York. Pero gracias por sus oraciones para él y por su familia y por el descanso eterna por su madre Mercedes Tuero. De pies, por favor, de recibir la bendición. Gracias. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para leer con respeto y meditar la palabra de Dios, pueden ir en paz.